This episode is brought to you by Shopify. Upgrade your business with Shopify, home of the #1 checkout on the planet. Shop Pay boosts conversions up to 50%, meaning fewer carts going abandoned and more sales going cha-ching. So if you're into growing your business, get a commerce platform that's ready to sell wherever your customers are. Visit shopify.com to upgrade your selling today. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. La verdad no contada sobre el Espíritu Santo en el camino de la fe. Comprender el papel del Espíritu Santo en la superación del pecado es crucial para todo creyente. Según la Biblia, el Espíritu Santo no es un concepto etéreo, sino una parte vital de la deidad, conocida como la Trinidad. En las propias palabras de Jesús, registradas en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Este pasaje revela dos verdades esenciales. El Espíritu Santo tiene una personalidad distinta dentro de la Trinidad y juega un papel importante al guiar y confrontar a quienes siguen a Cristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, como parte de la Trinidad, es considerado un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan divino y poderoso como Dios Padre y Jesús Hijo. Aunque sea difícil de entender, la Biblia muestra esta verdad en muchos lugares. El papel del Espíritu Santo se extiende más allá de la creación y llega al corazón de la experiencia humana. Es ayudante, maestro y consolador. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. El Espíritu Santo también nos permite vivir una vida que agrada a Dios, produciendo frutos como amor, gozo y paz, Gálatas 5:22-23, y transmitiendo dones espirituales para la edificación de la Iglesia, 1 Corintios 12:4-11. El pecado y el Espíritu Santo. El pecado nos impide escuchar al Espíritu Santo. El pecado hace más que romper las reglas. Afecta la conexión especial entre Dios y nosotros. Piensa en cómo las cosas empezaron perfectamente en el jardín del Edén, donde Adán y Eva podían pasar tiempo con Dios como amigos. Cuando pecaron, crearon un problema que hizo que las personas se distanciaran de Dios. La Biblia muestra claramente cómo el pecado cambió la forma en que podíamos sentir y entender las cosas acerca de Dios. El Espíritu Santo, a menudo descrito como el soplo de Dios, se mueve a través de las vidas de los creyentes de manera profunda y sutil. Este fue el caso en la creación del hombre en el libro del Génesis. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Génesis 1:2. Desde el principio, el Espíritu de Dios estuvo presente, flotando sobre el vacío sin forma, que era un símbolo del potencial e influencia divinos, preparándose para generar vida en toda su plenitud. A medida que se desarrollaron los días de la creación, Dios habló al mundo para que existiera con su palabra. Al sexto día, sucedió algo extraordinario. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, sobre todos los animales salvajes y sobre todos los animales salvajes que se mueven por la tierra. Génesis 1:26. Aquí vemos el pronombre plural nosotros, que incluye al Espíritu Santo, indicando un acto de colaboración en la creación de la humanidad. El comienzo mismo del pecado trajo una barrera inmediata cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, que Dios había prohibido. Las consecuencias fueron desastrosas.
Después de expulsar al hombre, puso al oriente del jardín del Edén querubines y una espada de fuego que brillaba de un lado a otro para guardar el camino al árbol de la vida. Génesis 3:24. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del hermoso jardín llamado Edén. No se trataba solo de ser expulsado de un lugar. Han perdido la amistad estrecha y especial que solían tener con Dios. Es como cuando haces algo mal y sientes que ya no puedes ni mirar a alguien a los ojos. Comprender el papel del Espíritu Santo y el impacto del pecado es esencial para todo creyente. Al reconocer la guía del Espíritu Santo y esforzarse por vencer el pecado, los creyentes pueden mantener una conexión más estrecha con Dios al abrazar al ayudante, maestro y consolador que es el Espíritu Santo. ¿Cómo fue con ellos y Dios? Isaías 59:2 lo explica de esta manera. Nuestros errores pueden crear una brecha entre nosotros y Dios, haciendo que parezca que Él esconde su rostro y no nos escucha. Entonces el pecado no se trata solo de romper reglas. Es como construir un gran muro que nos impide estar cerca de Dios y sentir su amor y bondad. A medida que uno avanza en la narración bíblica, se hace evidente que el pecado tiene un efecto adormecedor en la conciencia. El Nuevo Testamento habla también de este embotamiento de la conciencia. Antes de la muerte y resurrección de Jesús. Antes de la muerte de Jesús, el Espíritu Santo era visto como la fuerza que inspiraba a los profetas. Porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los profetas, aunque humanos, hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Era una presencia que podía llegar a las personas, dándoles poder y sabiduría, como sucedió con los jueces, reyes y profetas en el Antiguo Testamento. Pero no necesariamente vivió en ellos permanentemente. Jesús, antes de su crucifixión, prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría después de que Él los dejara. En Juan 16:7, Él dijo: «Pero de cierto os digo, es para vuestro bien que me vaya. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, le enviaré abuelos». Esta fue una promesa de que el Espíritu Santo sería enviado a todos los creyentes como una presencia permanente, no solo como un regalo temporal para algunos individuos. El Espíritu Santo y el día de Pentecostés. Después de la muerte de Jesús, algo extraordinario sucedió en la ciudad de Jerusalén, un momento tan poderoso que cambiaría el curso de la historia. El Espíritu Santo hizo una entrada dramática durante el día de Pentecostés. De repente vino del cielo un ruido como de un viento fuerte, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y vieron algo que parecían lenguas de fuego que se separaban y se puso sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitía. Hechos 2:4. Este evento marcó el comienzo de la Iglesia y la difusión del Evangelio a través del fortalecimiento de los creyentes. Poco después, Jesús ascendió al cielo. Sus amigos y seguidores estaban reunidos como Él les había ordenado, esperando en Jerusalén un don único: el Espíritu Santo. Este grupo de unos 120 creyentes, incluidos los apóstoles, estaban todos reunidos en un solo lugar, unidos en oración y expectación. Luego, en el día de Pentecostés, una fiesta judía 50 días después de la Pascua, la espera y la oración explotaron en un evento milagroso. De repente se escuchó un sonido como de un fuerte viento del cielo, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínese un viento fuerte y aullante, tan fuerte que podría sentir un hormigueo en la piel, tan fuerte que llenó sus oídos con un rugido. Y sucedió algo aún más sorprendente. Lo que parecían llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Imagínese ver una llama parpadeando y bailando sin arder, aterrizando suavemente sobre la cabeza de cada persona allí presente. Era una señal, algo visible, para mostrar una realidad invisible.
Dios mismo los estaba tocando en ese momento. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Era como si una fuerza invisible hubiera invadido su ser, fortaleciéndolos desde adentro hacia afuera. Comenzaron a hablar en diferentes idiomas que antes no conocían, porque el Espíritu Santo les ayudó a hacerlo. Y cuando esto se difundió, la multitud se juntó y se confundió, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Hechos 2:6. Personas de todo el mundo estuvieron en Jerusalén para la fiesta y quedaron asombradas. Cada uno escuchó a los creyentes hablar en su propio idioma nativo. Fue milagroso. Estaban declarando las maravillas de Dios, compartiendo las maravillas que había hecho, y todos podían entender en su propio idioma. Era como si una mano divina estuviera uniendo los corazones de personas de diferentes naciones a través de este evento sobrenatural. Algunas personas no tomaban en serio a los creyentes. Pensaron que estaban actuando como tontos porque bebían demasiado vino. Pero Pedro, uno de los mejores amigos de Jesús, se levantó con el resto de los ayudantes especiales de Jesús y comenzó a hablar a la multitud. Fue muy valiente y habló para que todos pudieran entenderlo. Les dijo que esto increíble que estaba sucediendo era exactamente igual a lo que Joel, un hombre que habló las palabras de Dios hace mucho tiempo, dijo que sucedería. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Pedro les habló de Jesús, de cómo había sido crucificado y resucitado de entre los muertos, y que Dios lo había hecho Señor y Cristo. La gente estaba desconsolada, profundamente conmovida por la convicción del Espíritu Santo, y preguntaba qué debían hacer. La respuesta de Pedro fue clara: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Ese día, unas 3,000 personas tomaron en serio el mensaje de Pedro. Fueron bautizadas y añadidas al grupo de creyentes. Fue el comienzo de una nueva comunidad, una iglesia fortalecida por el Espíritu Santo. Comenzaron a mostrar una nueva y poderosa clase de amor y generosidad que atrajo a muchas más personas a seguir a Jesús. Este evento, el poder del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, fue la chispa que encendió la llama de la iglesia primitiva, que continúa ardiendo en todo el mundo hasta el día de hoy. Demostró que la presencia y el poder de Dios no se restringían a un solo lugar o a una persona, sino que se derramaban sobre todos los que creían. Una promesa que sigue siendo cierta hasta el día de hoy. El Espíritu Santo y vivir una vida que agrada a Dios. El Espíritu Santo es esencial para vivir una vida que agrada a Dios. El Espíritu Santo nos permite hacer lo correcto y evitar lo incorrecto. El Espíritu Santo es también un sello para nuestras relaciones con Dios, garantizando nuestra herencia como hijos de Dios en la futura resurrección. Efesios 1:13-14. Cuando consideramos cómo pecados específicos pueden impedir nuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo, es crucial comprender que el Espíritu se comunica con un corazón abierto y arrepentido, alineado con la voluntad de Dios. Aquí hay un desglose de cómo ciertos pecados pueden impedir esta comunicación. Pecado no confesado. El pecado no confesado crea una barrera entre nosotros y Dios. Ejemplos bíblicos, como el rey David en los Salmos, ilustran el impacto del pecado no confesado en la relación de uno con Dios. Endurecimiento del corazón. El pecado continuo puede llevar a un corazón endurecido, haciendo difícil sentir convicción o escuchar la guía del Espíritu Santo. Descuidar la palabra de Dios. Ignorar las enseñanzas de la Biblia puede embotar nuestros sentidos espirituales, haciéndonos menos receptivos a la inspiración del Espíritu Santo. Comprender estas barreras
y esforzarse por superarlas mediante el arrepentimiento y un deseo sincero de alinearse con la voluntad de Dios, es esencial para mantener una relación estrecha con el Espíritu Santo. Al reconocer el importante papel del Espíritu Santo y abordar el pecado en nuestras vidas, podemos asegurarnos de permanecer sensibles a su guía y experimentar plenamente el poder transformador de la presencia de Dios en nuestras vidas. David dice: «Mientras callaba, mis huesos se consumían en mi gemido durante todo el día». Salmo 32:3. David se sintió atrapado en su vida espiritual porque no admitió su error, y eso le molestaba por dentro. Juan escribe: «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». 1 Juan 1:9. La confesión y el arrepentimiento son actos de alejarnos del pecado y volvernos a Dios, abriendo el camino para que el Espíritu Santo nos hable. Orgullo. El rey Saúl fue un ejemplo típico de un rey, cuyo orgullo creó una barrera entre él y Dios. En 1 Samuel 15, Saúl desobedeció directamente a Dios al perdonar lo mejor del ganado de los amalecitas. Cuando Saúl se enfrentó al profeta Samuel, la negación inicial de Saúl reveló su corazón orgulloso, lo que finalmente llevó a su rechazo como rey. Esta historia ilustra cómo el orgullo puede conducir a la sordera espiritual. Dios se opone a los soberbios, pero muestra favor a los humildes. Santiago 4:6. El orgullo puede impedirnos escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos porque nos hace pensar que somos más importantes de lo que realmente somos y que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta. Terminamos creyendo que nuestras propias ideas son mejores que los consejos de Dios. Amargura y falta de perdón. Jesús cuenta la historia de un siervo que, después de haber sido perdonado de una gran deuda, se niega a perdonar una pequeña deuda de otro. La parábola termina con el siervo implacable entregado a los carceleros para ser torturado hasta que pague todo lo que debía. Mateo 18:34. Esto ilustra la prisión espiritual que viene con la falta de perdón. Aferrarse a la amargura y no perdonar a los demás puede interferir con la obra del Espíritu en nosotros, como dice Efesios 4:31-32. Desháganse de toda amargura, ira e ira. Sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Restaurar la capacidad de escuchar al Espíritu Santo. El suave susurro del Espíritu Santo puede ser amortiguado en nuestro mundo de hoy. Restaurar la capacidad de escuchar a este guía divino a menudo requiere volver a los principios fundamentales: arrepentimiento, perdón, humildad, obediencia y comunidad. El arrepentimiento es un acto poderoso, no solo sentir pena por un error, sino un cambio de dirección decidido. Hechos 3:19 dice: «Arrepentíos pues y convertíos a Dios, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan del Señor tiempos de refrigerio». Este refrigerio habla del poder restaurador del arrepentimiento. Limpia la conciencia y desbloquea los canales hacia Dios. Al reconocer nuestros pecados y optar por alejarnos de ellos, eliminamos eficazmente la basura que obstruye nuestros oídos espirituales. Perdón. La búsqueda del perdón es central para el cristianismo y tiene sus raíces en el Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Para escuchar al Espíritu Santo, debes buscar el perdón de Dios por tus pecados, un reinicio divino que restaura la armonía espiritual. Además, es igualmente importante buscar el perdón de aquellos a quienes hemos dañado, como está escrito en Mateo 5:23-24. Por tanto, si estás ofreciendo tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con ellos. Entonces ven y ofrece tu ofrenda. La reconciliación con los demás reduce el ruido de la culpa y el conflicto, haciendo que la voz del Espíritu Santo más discernible.
Humildad y obediencia. Ser humilde es como tener una buena tierra donde pueda prosperar tu capacidad de absorber y crecer a partir de experiencias espirituales. Santiago 4:6 nos recuerda que Dios se opone a los soberbios, pero muestra favor a los humildes. Una persona humilde está más dispuesta a seguir instrucciones, y cuando hacemos lo que nos dicen, escuchamos mejor lo que Dios quiere decirnos. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Juan 10:27. Cuando sometemos nuestra voluntad a la de Dios, no solo escuchamos su voz más claramente, sino que también tenemos el poder para seguirla. Comunidad y responsabilidad. Ningún creyente es una isla. Estamos llamados a vivir en comunidad. Gálatas 6:2 anima a los creyentes a llevar las cargas unos de otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. La comunidad proporciona responsabilidad, asegurando que nos mantengamos en el camino de la rectitud. Cuando nos extraviamos, un hermano o hermana en Cristo puede guiarnos gentilmente hacia atrás, asegurándonos de que nuestra vida espiritual permanezca sin obstáculos. Hebreos 10:24-25 resalta la importancia de esta comunión. Y considerémonos unos a otros, para animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y todos tanto más cuanto veis que el día se acerca. En términos simples, para restaurar la capacidad de escuchar al Espíritu Santo, uno debe alejarse del pecado y volverse a Dios, arrepentimiento. Arreglar las cosas con Dios y con los demás, adoptar una postura de obediencia humilde, humildad y obediencia, y caminar junto a otros que los mantendrán fieles a su llamado, comunidad y responsabilidad. A medida que se practican estos pasos, la estática de la vida desaparece, y la suave y apacible voz del Espíritu Santo se convierte en una presencia clara y guía. Al seguir a Dios, es esencial saber cómo hacer las cosas mal. Puede impedirnos escuchar la guía de Dios. Hacer cosas malas es como un gran muro que nos impide acercarnos al Espíritu Santo. Es como cuando hay tanto ruido a tu alrededor que no puedes oír a alguien que intenta susurrarte. La Biblia lo explica de esta manera. Vuestras transgresiones han abierto brecha entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder de vosotros su rostro para no oíros. Isaías 59:2. La invitación a examinar la propia vida no debe ser una carga, sino un proceso liberador. Como aconsejó el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probados a vosotros mismos. 2 Corintios 13:5. El autoexamen regular es una disciplina espiritual saludable que puede identificar y eliminar los pecados que silencian la voz del Espíritu Santo. Pero el mensaje aquí no es solo de autoexamen y de darse cuenta de los errores. Es predominantemente de esperanza, porque nuestro Dios es fuente de gracia incesante. Su amor no retrocede ante nuestros defectos, sino que nos alcanza con la tierna promesa de perdón y restauración. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esta limpieza no es un evento único, sino una ofrenda continua para todos los que sinceramente buscan alinearse con el Espíritu Santo. Aferrémonos a este don especial y dejemos que nos ayude a retomar el rumbo de nuestra conexión espiritual. Es como si estuviéramos bailando con el Espíritu de Dios, escuchando los suaves empujones que nos guían. Jesús dijo: Yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, y estará con vosotros para siempre. Juan 14:16. Esto significa que siempre tenemos ayuda en nuestro camino para escuchar y permanecer cerca del Espíritu Santo, incluso cuando cometemos errores. En general, el Espíritu Santo es la presencia fortalecedora de Dios, que nos da la fuerza, la sabiduría y la guía que necesitamos para vivir vidas que lo honren. Es un ayudante divino disponible para todos los que creen en Jesucristo
y lo aceptan como su Señor y Salvador. Oremos. Padre Celestial, en el silencio de este momento, venimos ante ti buscando el suave susurro de tu Espíritu Santo. Reconocemos, oh Señor, que a veces nuestras acciones, palabras y pensamientos crean una barrera para la voz apacible y guía que has puesto dentro de nosotros. Confesamos que nuestros pecados, esos momentos de debilidad y retiro deliberado, disminuyen la conexión vibrante que tanto deseamos contigo. Dios, por favor, déjanos escuchar y sentir tu Espíritu Santo. Queremos sentirlo empujar, encontrar consuelo en Él e ir a donde Él nos guíe. Sabemos que cuando cometemos errores o nos involucramos en cosas malas, se vuelve difícil sentir y escuchar al Espíritu Santo. Te pedimos bondad para que nos perdones, limpies nuestros corazones y nos pongas de nuevo en el camino correcto. Ayúdanos a dejar de sentirnos culpables, a dejar ir nuestra ira, a quebrar nuestro orgullo y a dejar de engañarnos a nosotros mismos. En cambio, por favor, danos la fuerza para ser humildes, aceptar nuestros errores y elegir vivir en la bondad de tu amor. Bendícenos para discernir la diferencia entre el ruido del mundo y el silencioso consejo del Espíritu Santo. Que aprendamos a estar quietos, a esperar pacientemente su guía y a actuar con valentía y fe. Espíritu Santo, ven y vuelve a ser parte de nuestras vidas. Danos entendimiento, trae paz a nuestros corazones y danos el coraje para vivir de una manera que muestre la bondad y el cuidado de Dios. Estamos muy agradecidos contigo, Dios, por estar siempre con nosotros, por el regalo especial de tu Espíritu y por tu amor, que nunca se rinde con nosotros, incluso cuando cometemos errores. Pedimos estas cosas y encontramos nueva esperanza en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.